Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Eterno. Este es el primer domingo que predicamos nosotros en el 2026. Feliz año nuevo a todos aquellos que nos escuchan desde este medio y que escuchan la palabra del Señor. 2026 será un año de bendición. Tenemos que declarar bendición sobre nuestras vidas y sobre esta nación y sobre todo lo que está aconteciendo. Sabemos que hay algo que se está moviendo dentro del ámbito espiritual, pero queremos estar positivos, ¿no? Queremos creer que Dios está con nosotros y Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios peleará por su pueblo y Dios peleará por su iglesia y por todos aquellos que temen su nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Y en este día quisiera compartir contigo la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Voy a darle lectura del capítulo 26. Voy a leer del 9 al 18. Decimos el nombre del Señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos, Señor, las gracias por tu santa y divina palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Tu testimonio sigue siendo la evidencia de que Cristo vive en tu corazón. Y es una prueba contundente de que así como Él te salvó, puedes salvar a otros por más malos que sean. De gracia recibiste y da de gracia. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia que el del apóstol Pablo para nosotros hablar de lo que Dios puede hacer con aquellos que son enemigos del evangelio. El Señor puede intervenir a favor de su iglesia, y ¿quién será el que lo detenga? Nadie lo puede detener. Entonces, que no encontramos en la Biblia, claro que hay muchos testimonios en la Biblia, hay muchos ejemplos en donde vemos el poder de Dios, pero cuando nosotros consideramos la vida del apóstol Pablo y su testimonio y cómo él se movía con este odio aberrante en contra de la iglesia y en contra de los creyentes, no hay un mejor ejemplo para escoger que la vida del apóstol Pablo. Bendecimos el nombre del Señor. Y muchos de nosotros, por más malos que hayamos sido, no hemos hecho las cosas que él hacía. Desde llevar preso en cárceles a los cristianos. Cuando los mataban, él daba su voto. Y él está aquí hablando y declarando de todas las cosas que él hacía en contra de los creyentes. Hoy en día sí vemos nosotros que hay muchas personas que odian el cristianismo, odian el testimonio de Jesús, porque esto es lo que él está declarando. Dice él, mira lo que él dice, bendecimos el nombre del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los seguí hasta en las ciudades extranjeras. Es tremendo el odio que él tenía en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Así vemos nosotros muchas personas que odian el testimonio de Cristo, que odian a la iglesia, que odian al Señor, porque el odio es en contra de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen y creen en Dios. No hay problema creyendo en Dios. Tú le hablas a ellos de Dios y dices, sí, yo creo en Dios, creo y todas esas cosas. Y las personas hablan de cómo ellos creen, ellos creen en Dios. Pero el problema es con el nombre de Jesús, es con Jesucristo que ellos tienen el problema. Cuando nosotros declaramos como iglesia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios encarnado, que Él murió, Él fue crucificado, Él resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sigue siendo Dios, Él sigue reinando sobre el mundo, Él sigue reinando también sobre esta tierra. Por más caos que veamos nosotros en medio nuestro, nosotros no podemos dejar de declarar que Jesucristo vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Bendecimos el nombre del Señor. Pablo está presentando, y para darte un poquito de trasfondo de lo que está aconteciendo con la situación del apóstol Pablo. Pablo está presentando su defensa ante el gobernador Festo, el rey Agripa y su esposa Berenice. El apóstol había apelado al tribunal de César. Festo tenía que escribir un documento legal con respecto a la situación del apóstol Pablo, por lo tanto hizo esta audiencia con el apóstol y unos dignatarios, unos cuantos dignatarios. Estaba el rey Agripa con su esposa también Berenice. Entonces Festo esperaba recibir del rey Agripa y obviamente el quien se encontraba también con Berenice, pero él quería escribir un documento legal con respecto a la situación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba en cárcel en Cesarea. Festo, obviamente, quería escribir este documento legal, porque no, ahora que el apóstol Pablo había apelado al César, él no quería ser juzgado en Jerusalén, no quería ser juzgado en el medio en el cual él se encontraba, porque los judíos andaban buscando darle muerte a él como fuese posible. Por lo tanto, él apela a César. Él va a ir ahora a Roma. Ahora, la situación de todo esto es que quien está en control de la vida del apóstol Pablo y el apóstol Pablo está preso de Cristo. ¿Ok? Está bajo la custodia de los romanos, está bajo la custodia de este gobernador Festo, pero el apóstol Pablo es cautivo de Cristo. Él va a llegar a Roma con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante todo esto, porque a veces nosotros no podemos, no se nos hace fácil pensar que una persona pueda pensar en esta forma. Y cuando nosotros declaramos cosas de esta magnitud, dice, bueno, ¿cómo tú dices que él está preso bajo el Señor Jesucristo, cuando obviamente lo vemos que está preso bajo los romanos? Los romanos salvaron al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo su propio pueblo quería darle muerte. Querían darle a él muerte como diese lugar. Que inclusive hubieron 40 de ellos que se juramentaron bajo maldición no comer, decían ellos, no comer nada ni beber nada hasta que ellos le diesen muerte al apóstol Pablo. Y lo estaban persiguiendo por todos medios para darle muerte. En Jerusalén, frente al templo, lo tomaron, querían darle muerte. Llega un centurión, un romano, obviamente lo toma y lo protege y lo pone en la cárcel para empezar a averiguar la situación que está aconteciendo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empieza a declarar todas las palabras porque él estaba siendo acusado de decir
de hablar en contra de la ley y que él se estaba viniendo en contra de las costumbres y las tradiciones y que inclusive él estaba en contra del César. Lo mismo que le hicieron al Señor. Y es por eso que es importante que yo te declarase un poco sobre esta situación. Ahora, este rey Agripa, escuchen esto. Su padre mató a Jacobo, el primer mártir de los apóstoles. Este es el rey Agripa, bajo el cual él está ahora presente, presentando su testimonio. El padre de este rey, Agripa, fue quien mató a Jacobo, el primer mártir de los apóstoles. Su abuelo decapitó a Juan el Bautista. Y su bisabuelo, quien era Herodes el Grande, trató de matar al niño Jesucristo, al niño Jesús, e hizo la matanza de los niños. Pero este rey Agripa, tal parece que podríamos así decirlo, que no es tan malo como los antepasados de él. Bendecimos el nombre del Señor. Y estamos nosotros viendo aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice también en Jerusalén. Era un odio aberrante que el hombre tenía en contra del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, como yo lo dije anteriormente, no tienen problema creyendo en Dios. Pero cuando tú dices que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, ahí es donde empiezan a dividirse las aguas. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol Pablo relata y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Una luz que sobrepasaba la luz del sol al mediodía. Solamente Dios puede hacer tal cosa. Y en este caso, el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Cristo de la gloria, con el Cristo resucitado. Que el apóstol Pablo, uno de los requisitos para ser apóstol era que tú tenías que haber estado con los 12. Tenías que haber estado con el Señor para ser un apóstol. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y también nosotros vemos a través de su vida y a través de los milagros, los prodigios y de todo lo que se está moviendo alrededor de él, que él también fue un gran apóstol. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros, cuando nos encontramos en tales situaciones de personas que se vienen en contra de nuestro testimonio, que se vienen en contra de las cosas en las cuales nosotros creemos, de nuestra fe, nosotros deberíamos de pensar también que Dios, así como nos salvó a nosotros, puede salvar a todos aquellos que son malos. Hay personas que son bien malas, pero que si Dios interviene, y Dios lo puede hacer, como en el caso del apóstol Pablo, cuando se le aparece al apóstol Pablo, el cual iba con una comisión y iba con poderes para arrestar a los cristianos, llevarlo en cárcel y posiblemente también darle muerte, tiene un encuentro con el Cristo de la gloria. Y el Cristo de la gloria, cuando aparece, mira, no es el mismo Cristo que fue crucificado, fue un Cristo con gloria y con poder. Si le aparece a él en pleno día con su cuerpo glorificado, obviamente todos los que estaban con él cayeron, pero él solamente escuchó la voz. Ahora el Señor se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando una persona persigue a la iglesia, persigue a Cristo. No me diga a mí que tú eres una persona cristiana o que tú tienes temor de Dios, pero que tú odias a la iglesia de Jesucristo. Que tú persigues a la iglesia, que tú quieres que la iglesia decaiga y tú hablar cosas que no son verdades. Claro que nosotros vemos hoy en día que la iglesia está pasando por una situación que nosotros vemos que la apostasía se está predicando desde el púlpito. Y estamos viendo nosotros que la iglesia está pasando por cierta crisis. Pero nosotros sabemos que hay una iglesia que el Señor ha establecido, y la iglesia de Cristo,
como él dijo, la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. Eso fue lo que el Señor declaró. Y nosotros nos aferramos a lo que Él declaró en la palabra. Cuando Él dijo, la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de su iglesia. Ahora sabemos nosotros que así como Él dijo, así como me persiguieron a mí, a vosotros también los perseguirán. Los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. Yo no vine a traer paz, vine a traer una espada. Y nosotros tenemos que declarar estas cosas. Porque nosotros no podemos presentar a la persona un evangelio en donde, bueno, ahora tú aceptaste a Cristo, todo te va a ir bien. Eso no funciona así. Tú te conviertes a Cristo y tú empiezas a buscar la luz de Cristo, las tinieblas se van a levantar en contra tuya. El enemigo va a tratar de enfermarte. El enemigo va a tratar de atacar tu finanza. El enemigo va a tratar por todos los medios de atacar a tu familia. El enemigo se va a meter. Se va a meter. Pero Dios está para defender y pelear por su iglesia. Y no encontramos nosotros, yo por ejemplo, en el caso mío, yo no encuentro un mejor ejemplo para nosotros presentar cómo Dios puede intervenir cuando alguien tiene algo personal en contra de la iglesia y se viene en contra del cristianismo, como lo hizo el apóstol Pablo. Y cuando se enfrenta con el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra la visión. Y ya sabemos lo que es un aguijón. Un aguijón era una puya, era una vara. Y con esta puya, cuando el buey estaba arando, el que estaba bregando con los bueyes, cogía la vara y clavaba el buey y el buey se relinchaba. Y no tenía otra cosa que seguir arando. Esta era la idea de puyarlo, era para que siguiese arando. Ahora el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo venía persiguiendo la causa por la cual él mismo iba a ser perseguido. Ahora tú persigues a la iglesia de Cristo, diste muerte a muchos cristianos y el Señor se le aparece a él, pero nosotros sabemos que hay consecuencias de cosas que él hizo y encima de eso Dios va a usar el testimonio de este hombre tan malo como lo era para él ahora glorificarse en su vida y que él puede llegar a predicarle a reyes, gobernadores, personas de dignatarios, y va a llegar a medios que otros cristianos, que aunque también eran perseguidos, no iban a llegar en donde estaba llegando el apóstol Pablo. Y va él, así como él iba con una comisión de los sacerdotes para perseguir a la iglesia de Cristo, ahora él está siendo comisionado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar el testimonio de Cristo ante reyes y gobernadores. Bendecimos el nombre del Señor. Es hermosa la palabra del Señor y lo que ella declara. Leemos nosotros en el Salmo 25, 15 al 19, y yo pienso que estas son palabras que el mismo apóstol pudo haber declarado. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Ahora él está siendo aborrecido, está siendo perseguido. Y en el texto que yo acabo de leer, él está presentando su testimonio, cómo él iba comisionado por los sacerdotes persiguiendo a la iglesia cuando iba hacia Damasco, cuando de repente aparece el Señor en pleno mediodía, y el resplandor de gloria del Señor es mucho más poderoso que el resplandor de la luz del sol. Obviamente, cuando él se enfrenta, tiene esta visión de parte de Dios, el Señor se le aparece, Pablo obviamente cae en tierra juntamente con los que estaban con él. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor le dice al apóstol, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor no empezó a refutarle un montón de cosas a él. Interesante. Dios actúa en forma que nosotros no actuaríamos si tuviésemos la autoridad, el poder que Él tiene. Obviamente,
Miren cómo el Señor enfrenta a un perseguidor de la iglesia que ha castigado a muchos de ellos y lo había llevado a cárceles. Y va con carta para perseguir a la iglesia. Esto es lo que el Señor le dice. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate de una vez. Empieza ya la comisión. Mira, no hay tiempo que perder. Pero tú levántate, ponte sobre tus pies. Porque para esto te he aparecido a ti. Para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. De una vez el Señor viene con la comisión. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso te me he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de otras cosas de las cuales tú, para que testifique. Ahora Él va a testificar. Ahora, acordémonos que Él va en persecución de la iglesia. Él es un perseguidor. El perseguidor, uno de los perseguidores peores que hemos visto en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pero él lo estaba haciendo por incredulidad y por ignorancia. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. A diferencia de muchas personas hoy en día que tienen el testimonio de la Biblia, conocen sobre la iglesia y aún así ellos lo hacen mal y odian el testimonio de Cristo. Odian todo lo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo la luz que está supuesto a alumbrar en medio de las tinieblas. Esta es la iglesia de Cristo. Y obviamente hay muchas religiones y muchas de estas religiones en cierta forma están haciendo cosas para buscar de Dios. No podemos criticar ciertas cosas porque ellos están dentro de este medio religioso y están cegados. Pero en el momento que Dios interviene y Dios se le aparece, Dios puede intervenir en sueños. Dios lo ha hecho con muchos musulmanes. Y de las religiones que más han perseguido el cristianismo han sido los musulmanes. Y muchos musulmanes se han convertido a Cristo. Y cuando se convierten a Cristo son muy devotos del Cristo de la gloria. Así como Dios tiene muchos pueblos, obviamente dentro del cristianismo hay pueblo de Dios dentro de los católicos, dentro de los mismos musulmanes, personas que han sido, Dios ha intervenido en sueños y ellos se han convertido y han dado testimonio, han declarado el poder de Dios sobre sus vidas. Ahora, a diferencia de nosotros, que cuando nosotros nos convertimos, todo el mundo nos aplaude y dice, bueno, está bueno, qué bien que te convertiste al Señor, porque tú antes te metías droga y tú hacías todas estas cosas. Pero cuando un musulmán se convierte a Cristo o un judío se convierte a Cristo, estas personas son perseguidas, son desheredadas, ya no son parte de la familia. ¿Se dan cuenta? Le quitan su herencia, le quitan los beneficios de primogenitura, si es un primogénito. O sea, que una persecución como la nuestra, que la nuestra es, bueno, el enemigo sí nos ataca también, porque el enemigo quiere que nosotros volvamos a vivir en la forma que nosotros antes vivíamos, y a veces los familiares a través de sus fiestas y todas sus cosas quieren como que nosotros participemos, y ya nosotros no vamos a participar de esas cosas porque ya nuestra naturaleza no está en eso. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros queremos glorificar a Dios con lo que Él nos ha dado, el nuevo nacimiento, y ahora somos una nueva criatura. Ahora es interesante porque muchas de las personas que odian a Dios, odian a Cristo, lo están haciendo bajo ignorancia y bajo incredulidad. Han sido engañados por el mismo diablo, por el mismo Satanás. ¿Cuántos brujos, cuántos hechiceros, cuántos santeros no se han convertido a Cristo? Y dan testimonio de cuán errado ellos estaban. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con la persona. Porque sabemos que si queremos que las personas se conviertan al cristianismo y se conviertan al Cristo de la gloria, entonces tenemos que testificarle y nosotros tenemos que tener paciencia en muchas cosas, porque así como Dios tuvo paciencia con nosotros y todavía las tiene, porque nosotros no somos buenos. No somos buenos, vamos a decir la verdad. Dice la Biblia, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero le damos la gracia al Señor por su gracia. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, el Salmo
109, 3 al 5. Con palabras de odio me han rodeado. Pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Nada fácil, porque el apóstol Pablo se encuentra preso en Cesarea. Y mientras él está preso en Cesarea, él está siendo guardado y protegido por los romanos, por aquellos que le dieron muerte al Señor. Son ahora los que lo están guardando a él y protegiéndolo en contra de su propio pueblo, que querían que él fuese juzgado en Jerusalén, para que cuando lo suelten y él vaya en camino, matarlo por el camino, o matarlo allá en Jerusalén como ellos querían hacerlo anteriormente. Nada fácil. Pero lo cierto es que el apóstol es esclavo de Cristo. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, miren, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Entonces el Señor los libra de su pueblo, de los gentiles, pero ahora Él lo envía. Entonces, lo va a enviar a la boca del león. El mismo apóstol Pablo declara en una de sus epístolas, dice, con la predicación de la palabra fui librado de la boca del león. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos estamos pasando por situaciones adversas y nosotros estamos declarando victoria? No tenemos la victoria, hermano, pero la estamos declarando y estamos creyendo aunque no la hemos visto. Creemos también que somos sanados y declaramos sanidad, aunque la sanidad todavía no se manifieste. Nosotros seguimos declarando que Cristo nos sigue sanando y nos sigue libertando, y que Cristo todavía sigue proveyendo para nuestras vidas. Ese es el cristianismo. Nosotros creemos las cosas que no son como si fuesen. Ese es el cristianismo que debemos nosotros predicar. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es tremendo. Bendecimos el nombre del Señor. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15, del 1 al 10, dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefa, después a los 12. Escuchen el orden. Apareció a Cefa, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice él, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tremendo. Entonces, que tiene el testimonio que tú tienes de parte de Dios como cristiano, lo que nosotros hemos recibido, cómo Él se nos ha manifestado a nosotros. Nosotros sabemos que es una prueba contundente para nosotros declarar el poder de Dios, de que Cristo vive y reina por siempre y para siempre. Ahora, el apóstol Pablo, nosotros sabemos que muchas de estas cartas están defendiendo el evangelio y está hablando y declarando la palabra del Señor. Y cada predicación era básicamente que Jesucristo murió por nuestro pecado, fue crucificado, resucitó de entre los muertos y que Él vive para siempre. Y que Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él para Él darnos a nosotros herencia entre los santificados. Es un hermoso privilegio que Dios nos presenta a nosotros y nos brinda a nosotros, de nosotros poder predicar la palabra del Señor, aún desde este medio. Porque nosotros pudiésemos estar haciendo otras cosas, entre comillas, que nosotros consideraríamos que fuera de más fruto
o que como que diese más beneficios para nuestra vida económicamente. Pero esto no se trata de economía. Se trata de la comisión que hemos recibido nosotros de parte del Señor para nosotros testificar y hablar de Él. Tú no vas a escuchar nada nuevo desde este lugar. Ve a escuchar las Sagradas Escrituras, ve a escuchar sobre el testimonio de Jesucristo y ve a escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No va a escuchar nada nuevo. Porque este es el problema. Que muchas personas especulan demasiado, se van fuera del texto bíblico porque quieren como entrarse en una esfera donde ellos declaran como cierta clase de profundidad espiritual, pero cuando entran a esa profundidad espiritual se van fuera del contexto bíblico. Entonces, cuando tú te vas fuera del contexto bíblico, ¿qué tú tienes? Otro evangelio. No el evangelio que predicaban los apóstoles. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Este es nuestro fundamento. Nosotros no podemos ahora irnos al Antiguo Testamento, buscar otros escritos que han aparecido ahora otros escritos y estos escritos están declarando esto. Uno tiene que tener cuidado. O sea, si nosotros no podemos tapar el sol con la mano y pensar que no hayan aparecido unos escritos por ahí, pero si estos escritos van a contrarrestar todo lo que nosotros tenemos ya escrito por edades, entonces tenemos que tener cuidado. Bendecimos el nombre del Señor. En Gálatas 1, del 11 al 24, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Es el testimonio, y tú les lees en muchas de estas cartas, donde él habla de lo que él hacía en contra del testimonio de Jesucristo. Él me está declarando, nosotros no podemos esconder nuestro testimonio. Si hicimos esto, hicimos lo otro y éramos malos, y el Señor llegó y nos libertó, entonces tenemos que declarar el testimonio cuando el Señor se nos reveló a nuestras vidas y nos sacó del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos cristianos tienen un testimonio poderoso, pero un testimonio no es mayor que el otro. Porque al fin y al cabo, la gloria y la honra es para el Señor, no es para ningún hombre. El testimonio no debe ser el centro, donde tú eres el centro y Cristo está como a tus espaldas recibiendo cierta clase de gloria. No, el testimonio nuestro debe glorificar el nombre de Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no debemos de avergonzarnos del evangelio, porque el mismo apóstol Pablo declaró, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Como hay muchas personas hoy en día que son más celosas de las tradiciones de sus padres que lo que dice la Biblia. No, en esta casa nosotros somos de esta religión. Y no quieren escuchar nada con respecto a Dios. Eso está como medio raro. Porque la Biblia es lo que dicta y declara lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no debe declarar o de dictar lo que la Biblia debe de hacer. La Biblia debe de infiltrar en la cultura y reformar la cultura. Nosotros no podemos reformar la Biblia para que la Biblia ahora se ajuste a la cultura y que ahora todo lo que nosotros o lo que la Biblia declara como pecado, ahora nosotros lo estamos recibiendo como que es algo normal. No, estamos verdaderamente bajo un grave error. Y tenemos que volver al principio de las Escrituras. Tenemos que leer, tenemos que volver de nuevo a leer el libro de los Hechos. Leer las vidas de los apóstoles, cómo ellos murieron, cómo ellos predicaban la palabra de Dios. Y la palabra que ellos predicaban era todo cristocéntrico. Cristo resucitó,
Cristo murió por nuestros pecados, Cristo es el Mesías, cumplió las profecías de las mesiánicas, el Cristo viene pronto, y esta era la predicación de ellos. Bendecimos el nombre del Eterno. Después, pasados 3 años, esto es lo que dice el apóstol. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces es lo que le está declarando. Aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él asolaba. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, que mira, nosotros debemos entender estas cosas y entender que Dios quiere que nosotros seamos salvos. Que toda criatura, que todo ser humano venga al conocimiento de Cristo. ¿Cuántas personas tú las ves y están totalmente bajo un espíritu de ira que los gobierna? Bendecimos el nombre del Señor. Ahí en Puerto Rico, mientras estábamos allá, un hombre, creo que era de 37 años de edad, le da muerte a su hijo de 5 años, y creo que hasta la mujer la mató. Entonces se dan muchos de estos casos de hombres que están llenos de violencia y quieren arremeter en contra de su propia carne, en contra de sus hijos. Una criatura de 5 años de edad. El diablo debe de estar apoderado de tal individuo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, y es por eso que el Señor le declara esto al apóstol Pablo. Le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado. ¿Quién solamente puede perdonar pecado sino solamente Dios? Entonces, si Jesucristo es Dios, y si Jesucristo no es Dios, ¿por qué Él se le aparece al apóstol Pablo con un cuerpo glorificado y le declara, te voy a enviar para que le habla a ellos, lo saque a ellos de las tinieblas, de la potestad de Satanás, para que reciban por fe en mí perdón de pecado? Él es quien puede perdonar pecado. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecadores. Él es el único que puede perdonar nuestro pecado y darle herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Y con esto concluyo. Concluyo en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo declaró en esta palabra, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un individuo que pasó vicisitudes sin número, al igual que los demás apóstoles, porque él no fue el único. Los demás apóstoles también sufrieron bastante, fueron llevados en cárceles y sufrieron bastante, como al igual muchos cristianos de aquellos tiempos fueron perseguidos y muchos murieron. Muchos eran echados en el circo romano, en donde los leones lo devoraban a ellos. Ahora, este es el evangelio. Ahora, ¿quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? Nadie nos va a separar. Ni dice él, ni la muerte, ni tribulación o angustia, ni hambre, ni desnudez, peligro, espada.
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Se está hablando de un individuo que ya luego cuando él llega a Roma se le permite a él predicar la palabra en una casa. Y está predicando libremente la palabra de Dios. Pero ya luego acontecen cosas y el apóstol es decapitado. Ahora, ya en el momento donde él ya se va a enterar de que su tiempo está a punto de terminar, él no está llorando. Me imagino que no estaba llorando. Y dice, bueno, ya es mi tiempo, se ha cumplido y debo de partir hacia mi hogar eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Te revelo esta palabra de parte del Señor para que en este año 2026 sea tu año de búsqueda, en donde tú individualmente, porque Dios lo que quiere es tener una relación contigo. O sea, Dios nos ha dado a nosotros el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Dios quiere reconciliarse contigo. Entonces nosotros tenemos el medio para hacerlo, y el medio para hacerlo es arrepintiéndonos de nuestros pecados, veniendo a los pies de la cruz, recibiendo a Cristo en nuestro corazón y vivir para Él. Vivir para Él. No podemos seguir viviendo lo que vivíamos antes, porque entonces ¿dónde está nuestro testimonio? Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido, Señor, predicar la palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén.